Doctor Vargas Lleras, buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Si es usted o es el de la Luciérnaga? Tiempo sin oírlo en radio, ¿no? Pues muchos años, sí. Prácticamente desde la campaña presidencial del año 2018. Pues nos alegra mucho tenerlo hoy en 6 AM para hablar de un tema de capital importancia para el país y de otros muchos también. Parece, doctor Vargas Lleras, una pregunta intrascendente para alguien que acaba de presentar una reforma a la salud. Pero, ¿cree usted que sí es necesaria una reforma a la salud de los colombianos? Bueno, en un país como Colombia siempre es necesario introducir reformas, ir haciendo ajustes. De hecho, usted recordará que hace 2 años nosotros presentamos también, en épocas del ministro Ruiz, un muy completo programa de ajustes al Sistema General de Salud. Este proyecto ni siquiera recibió ponencia entonces y corrió la suerte de la también reforma tributaria, que fue opacada por las marchas y ni siquiera fue discutido. Durante muchos años, nosotros, mi equipo de trabajo, ha venido insistiendo en hacer algunos ajustes que mejorarían sustancialmente el actual sistema de salud. Pero esos ajustes los tenemos bien identificados y distan mucho del proyecto actual anunciado por el gobierno. Doctor Vargas Lleras, distan mucho del proyecto actual anunciado por el gobierno, pero en su sentir, su reforma, la de Cambio Radical, ¿encuentra alguna coincidencia con la del gobierno, con la de la ministra Corcho? ¿Hay algo ahí que los identifique, algo para salvar, para rescatar? Bueno, mire, nosotros propusimos ya desde hace mucho tiempo algo en lo que encontramos similares coincidencias con las ideas del gobierno. Me refiero, por ejemplo, a la atención primaria en salud. Esta debe reforzarse, mejorarse los servicios básicos, particularmente en el primer nivel. Podríamos decir que ahí encontramos una primera coincidencia. Segundo, nosotros hemos propuesto de tiempo atrás fortalecer la prevención. Y para eso hemos propuesto que se instaure en Colombia el médico de familia, un médico con capacidad resolutiva, un médico que visite por lo menos una vez al año a cada familia colombiana, que el médico familiar sea la puerta de ingreso al sistema. Ahí podríamos evidenciar una segunda coincidencia. Nosotros hemos sido muy críticos de la integración vertical. El gobierno parece tener la misma impresión. Nosotros estamos proponiendo para el tema de territorialización que se integren las redes mixtas entre las públicas y las privadas en el tema de prestación de servicios. Coincidimos totalmente en una iniciativa que nosotros hemos venido reclamando, que es la dignificación del personal médico, de las enfermeras, de los auxiliares. Instaurar el principio de no seguir tercerizando ese tipo de empleo para no afectar los derechos laborales de todo el personal médico. Y también le diría que hemos también propugnado por la formación de nuevos especialistas en Colombia. Este país requiere urgentemente cuando menos 5.000 nuevos especialistas. Y hemos reclamado que en Colombia, de tiempo atrás, las facultades de medicina han constituido lo que yo llamaría un club privado. Es increíble que las facultades de medicina no puedan especializar sino 2 alumnos en cada semestre. Entonces el país ha venido presentando un rezago muy grande en todas las especialidades y eso se nota con mayor rigor en las regiones aisladas del país. Finalmente le diría que coincidimos también en la conveniencia de fortalecer los hospitales públicos. En este país, en no menos de 600 municipios, se carece de un adecuado servicio. Ex vicepresidente, un debate que a veces uno pensaría que es más del
escenario legal, de los generadores de opinión, de los grandes medios de comunicación, pero que vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Es crucial o es intrascendente la discusión sobre si la reforma a la salud debe ser estatutaria o por ordinaria? Nosotros radicamos el proyecto de ley presentado ayer con el carácter de estatutario, lo que, como usted bien sabe, significa votarlo con unas mayorías calificadas y darle el trámite de ley estatutaria. Toda esta iniciativa afecta a derechos fundamentales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido bien clara. Yo no creo que sea posible dividir las iniciativas presentadas y darle trámite en las comisiones séptimas a aquellas que no tengan el carácter de estatutarias y hacer un pequeño proyecto, recogiendo las normas que sí lo tienen y ser tramitada en las comisiones primeras. Si el gobierno goza de un amplio consenso y ejerce sus mayorías, no corramos el riesgo de que sea tramitada como ordinaria. Correría la suerte que algunos creemos de ser declarada inconstitucional por vicios de trámite. De manera que, en mi criterio, esta es una ley estatutaria y debe darse el trámite como tal. Significa ser aprobada con mayorías calificadas en una misma legislatura y, adicionalmente, no ser tramitada en sesiones extras. Estamos hablando con Germán Vargas Lleras, la presentación ayer de su propuesta de reforma a la salud. En una columna suya de hace unos días decía que si las EPS dejan de gestionar los riesgos financieros y operativos, se liquidan y desaparecen sus redes de servicio, y que igual ocurrirá con la medicina prepagada. La gente, pues alrededor de todo el debate de la reforma a la justicia, gira en torno a las EPS. ¿Sí son tan buenas como parecen ser para defenderlas tanto o no? Mire, lo que nosotros defendemos es el sistema de aseguramiento, pero eso no nos impide ser bastante críticos con todo lo que ha ocurrido con decenas de EPS en Colombia. Es que durante los años anteriores se constituyeron muchas EPS que no tenían el capital suficiente, que defraudaron a sus afiliados, en muchos casos que cometieron crímenes, se robaron la cápita de sus afiliados, que son los recursos que el gobierno gira. No en vano, tenemos decenas de ellas, bien ya liquidadas, bien en proceso de liquidación. Recordemos a Café Salud, a Saludcop, a Comparta, a Comeva, a Confavor, más recientemente a Medimás, a Convida, a Cruz Blanca. Otras están en intervención, en Sanar, Famisanar, Asmed. Pues, como usted verá, el panorama es negro. Hay, por supuesto, otras que prestan un adecuado servicio. Pero en esto también la responsabilidad ha sido en buena parte del Estado, al haber permitido funcionaran, al haberlas autorizado, al no haber ejercido suficiente control y vigilancia, al haberme permitido por mucho tiempo operaran sin tener los recursos para esto. De manera que sobre esto también hay que ser bastante críticos. Muchas de estas se las robaron, dejaron los cascarones y billones de pesos en pérdidas. De manera que, más allá del debate, si sobre todas son buenas o no son buenas, aquí lo que está de por medio es la discusión de si debemos preservar el sistema de aseguramiento que hoy cumplen las EPS. Por supuesto, aquellas que no reúnan los indicadores financieros deben desaparecer y deben desaparecer de inmediato. Doctor Vargas Lleras, usted ha dado en los últimos años una importante y muy positiva lucha en materia de salud. Ayer lo vimos muy bien en la presentación de esa reforma a la salud. Me muero de curiosidad, ¿cuál es su EPS? Mi EPS, y estoy feliz en ella, yo trabajo con Sanitas. Y a lo largo de todos estos años que he padecido semejantes quebrantos de salud, no tengo queja alguna. Basta que me recurra a mi EPS Sanitas para que no menos de 24 horas pueda ser atendido por un médico.
Y si luego de eso tengo que ser remitido a un especialista, mi EPS tarda 72 horas en autorizar la remisión. Y en no pocas ocasiones que he tenido que ser sometido a intervenciones quirúrgicas, jamás he tenido un problema con esa EPS. Yo vivo feliz con mi EPS de Sura, pero reconozco que hay muchas otras que prestan igual de buen servicio. Y si triunfara la reforma del gobierno como la plantea la ministra de Salud, la ministra Corcho, ¿cómo cree que le iría con las EPS? Pues es que las EPS en el proyecto estarían condenadas a desaparecer, porque las funciones que les son asignadas a las EPS ya no son las de mantener las redes de servicio ni de gestionar los riesgos. Ya desaparece el sistema de aseguramiento. En el proyecto las limitan a cumplir unas tareas de auditorías. Jamás las EPS han hecho auditorías en Colombia, ni están preparadas para eso. Les asignan otra función, que la han denominado en este debate de efectuar call center. Eso es llamar a los pacientes para hacer y verificar el sistema de referencia y contrarreferencia. De manera que en la práctica desaparecerían y la totalidad de los riesgos pasarían a manos del Estado. Usted hablaba ahorita de que tuvimos una serie de EPS, francamente... Mira, Gustavo, además desaparecerían las redes de servicio que hoy cumplen las EPS. Los colombianos que me escuchan me comprenden. Hoy, cuando uno está afiliado a una EPS, sabe con certitud cuál es la red de servicios que le ofrece. Y les cito dos ejemplos. Una persona en Popayán que requiera de un trasplante sabe que su lugar de remisión será la clínica del Valle de Lili, en Cali. Otra persona que reside en Bogotá y que presente un problema cardiovascular sabe que su lugar de remisión será la clínica Chayo o la clínica cardioinfantil. Cualquiera sea el sistema al que esté vinculado, viene en el régimen subsidiado, viene en el contributivo. Si desaparecen esas redes de servicios, cada colombiano quedará frente a la más grande incertidumbre. Doctor Vargas, hablábamos ahorita de las EPS medio delincuenciales que fueron desapareciendo, muchas de ellas que se robaron la plata. ¿Usted se alcanza a imaginar cómo será? Y con el mayor respeto, como decimos en la radio siempre, con todo respeto, ¿se alcanza a imaginar lo que será cuando los dineros pasen por manos de alcaldes y gobernadores? Pues miren, ese es uno de los problemas que más me preocupa de la reforma. La reforma plantea no solo que la ADRES, que es el Banco de la Salud, maneje toda la operación del sistema, sino que en cada entidad territorial se quede una pequeña ADRES. Yo comparto su apreciación. Imagínese usted lo que será cada alcalde de cada municipio, contratando sus propios médicos, comprando los medicamentos, creando su propia red de servicios. Imagínese usted a lo que llevará eso. Yo creo que a la más grande corrupción. Gustavo, piense en lo que será simplemente cobrarle cualquier cuenta al municipio. El peaje a que eso estará sometido. Lo hemos visto en los planes de alimentación. No en vano, cursan hoy más de 10.000 investigaciones contra los alcaldes que están terminando su mandato. ¿Usted se imagina a cada alcalde a través del sistema de salud capturando política y personalmente a cada ciudadano? Aterrador. El desastre absoluto. Mira, a propósito de todo lo que estamos viendo con la salud y para ir metiéndonos en temas de política, ¿cómo vio la posición de la U, de los conservadores, del expresidente Gaviria en el liberalismo frente a lo que van a hacer con la reforma a la salud? Pues ayer salieron líneas rojas, líneas azules, líneas verdes. Eso ya lo habíamos visto en la reforma tributaria. Y en la medida en que se fueron desarrollando los debates en el Congreso, todas esas líneas a verse se fueron diluyendo. Me anima a pensar
que en esta ocasión y frente a un tema tan delicado, esos anuncios de esas colectividades que hoy hacen parte de la coalición del gobierno sean bastante más serios que lo que presenciamos en el debate de la reforma tributaria. ¿Usted cree que el expresidente Gaviria está cercano a alguno de los ministerios, cultura o cualquier otro? Pero ellos hacen todos parte del gobierno y de la coalición que se ha conformado en el Congreso para el trámite y aprobación de los proyectos. Me sorprendió verlos a todos en la rueda de prensa con el presidente Gustavo Petro, acelerando que ya se había llegado a muchos consensos y que estos partidos presentarían en los próximos días sus observaciones al texto original. Pero ya iremos viendo. Me alegra pensar que vamos a encontrar puntos de contacto frente a las críticas que todas las asociaciones médicas, los gremios y todo le han formulado a esta iniciativa. Pero tampoco me albergo muchas ilusiones. De la independencia de los partidos frente al gobierno. Naturalmente. A ver, el presidente comenzó en su exposición de hace 2 días diciendo que quería un gran consenso alrededor de la reforma, sabiendo lo que se le venía por delante. Ahí entraron a escena la U, los conservadores, los liberales, lo que estamos hablando. ¿Usted estaría dispuesto a tener con Cambio Radical alguna participación en el gobierno como parte de esa unidad en beneficio del país o no? Si por participación significa que quisiéramos entrar al gobierno del presidente Petro, por supuesto que no. Pero si la invitación es a que discutamos el alcance de la reforma, para eso radicamos nuestro proyecto, en la esperanza de que sea acumulado con el del gobierno y podamos buscar algunos consensos. Yo ya le mencioné los temas en que creo tenemos coincidencias, hay otros en que no. Nosotros no creemos que las EPS deban desaparecer. Estas son las llamadas a gestionar los riesgos financieros y operativos, como ya les expresé, a mantener las redes de servicios, el sistema de aseguramiento, en donde cada colombiano a lo que se debe llegar es a que tenga la libertad de elección y de vinculación a la EPS que le pueda ofrecer los mejores términos y la mejor atención. Nosotros propugnamos por un sistema que permita cada día más unificar los beneficios de los millones de colombianos que están en el régimen subsidiado con quienes hacen parte del régimen contributivo. Nosotros creemos que las EPS cumplen una gran tarea en materia de control de gasto y de racionalidad. Todo esto, por supuesto, bajo un modelo regulado. Hay, naturalmente, que también buscar que el plan de beneficios en el trámite de este proyecto pueda ser fortalecido. Pero me aterra pensar que tengamos que prescindir de lo que hoy llaman la medicina prepagada, o los planes complementarios, o los copagos, que es algo que el proyecto del gobierno pretende abolir. De entrada, Gustavo, si eliminamos la medicina prepagada, los planes complementarios, los copagos, de entrada el Estado dejaría de recibir 1.5 billones de pesos. Para hacerlo muy concreto, nosotros no pensamos que el sistema de salud deba ser estatizado, ni tampoco la prestación del servicio. Me aterró escuchar al actual director de la ADRES, cuando claramente afirmó que su propósito era regresar al Instituto de los Seguros Sociales. También en el proyecto del gobierno vemos con preocupación la enorme burocratización que pretende, los enormes costos y la ineficiencia a que nos llevaría. Hay muchos temas que podríamos hablar, aún siguen requiriéndose en muchísimos casos la presentación de tutelas para acceso al servicio, a los medicamentos, a los tratamientos.
Pero todo ello es lo que debe ser mejorado. Hay que propender por un sistema más sensible, más eficiente, más sostenible, por un sistema que brinde mayores oportunidades en la asignación de citas, de medicamentos, de tratamientos. Hay que lograr que finalmente la ADRE se concentre en sus tareas, de pagar oportunamente las cuentas, de tener un sistema de información calificado, de vigilar adecuadamente los recursos públicos. Pero sorprende ver cómo en el proyecto del gobierno pretenden asignarle todas las competencias a la ADRIS, una entidad que durante los últimos años ni siquiera cumplió con la tarea de auditar en debida forma las cuentas del sistema. Por eso se ha venido represando billones de pesos que no han sido pagados por falta de auditoría en la ADRES de las cuentas. Y entonces esto se convierte en una cadena que si la ADRES no paga, pues las EPS no reciben recursos y los hospitales tampoco. Pretender ahora que la ADRES se convierta en el banco de salud, que lo ordena todo, lo audita todo, lo paga todo, lo controla todo, pues sería un desastre. Pero para sus oyentes, pongamos ejemplos claros. Gustavo, ¿usted en qué localidad de Bogotá vive? Yo vivo en Suba, ex vicepresidente. En Suba. Sí, señor. Bueno, si este proyecto se abriera paso y usted tuviera alguna dolencia, le tocaría llamar e inscribirse para recibir una primera atención en la alcaldía de Suba, en una unidad que en el futuro se creará. Ahí lo colocan en una lista y el día que lo puedan atender, y recuerde usted que Suba es una localidad de más de 1 millón de habitantes. Es decir, yo vivo muy lejos de lo que se conoce como Suba, aunque es Suba el nombre genérico. Bueno, entonces su sitio de atención primaria de implementarse esta reforma sería una unidad que el proyecto pretende crear, o sea, debería llamar usted a la alcaldía de Suba para solicitar una primera cita. Nos preguntamos en cuánto tiempo se la irán a dar. Pero luego, cuando finalmente pueda ser atendido en esa unidad, usted ya no será libre. Será el médico que lo vea en Suba quien lo remita a quién sabe qué otro médico, en qué otra localidad. Si finalmente el especialista al que usted fue remitido le señala que debe ser intervenido, entonces en ese momento le tocará pedirle una autorización a la ADRES a nivel nacional. Bueno, ni me diga. ¿Cuánto cree usted ya me morí. Pasará? No, me morí. Por eso le digo. Entonces, no es raro que más del 80% de los colombianos defiendan el actual sistema con todos sus defectos y sus virtudes. ¿Que es susceptible de mejorar? Por supuesto que sí. Si para eso estamos enriqueciendo el debate con muchas de estas propuestas. Pero lo que no podemos es avanzar en destruirlo todo, en asumir riesgos descomunales. Porque de fracasar eso, como desde ahora se advierte, eso tendrá un costo en vidas tremendo. Desmontaremos un sistema que funciona relativamente bien para botarnos por un abismo, que es lo que yo pienso. Doctor Vargas Lleras, mientras usted presentaba ayer su reforma, un tocayo mío, no sé si le suena, un señor que se llama Gustavo Petro, trinaba lo siguiente: indudablemente, para que Germán se mueva así, es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia. ¿Estaba el presidente Petro pisando esa vértebra? Pues no, yo también he sido, como se lo mencioné hace un rato, el más crítico, no solo de la integración vertical, sino de decenas de EPS que se crearon en este país al amparo de intereses políticos o territoriales. Es que llegó un momento, Gustavo, que cada alcalde de Colombia quería montar su propia EPS. Y fue así como el país tuvo que soportar un desangre tremendo de entidades como las que ya le mencioné,
que se liquidaron fueron intervenidas y no dejaron sino billones en deudas. Eso es verdad, y eso es lo que no se puede repetir. Y eso ocurrió por la desidia del Estado, porque las autorizó, porque les permitió funcionar sin cumplir con ningún requisito, porque les fue extendiendo los periodos, sin que cumplieran tampoco con ningún indicador financiero, porque muchas de estas se rotaron de mano en mano, y cada nuevo grupo que las adquiría no hacía sino ordeñarlas. Vaya usted a ver en qué quedó Medimás, una entidad que ha debido ser liquidada hace muchísimos años. Hoy no presenta sino deudas por montos superiores a $1 billón. Claro que se han presentado problemas, pero es que el Estado también tiene parte de la responsabilidad, no solo en haberlas autorizado, sino en no haberlas vigilado, en haberles girado los recursos, en no haber actuado oportunamente. Pero contrario a estas, funcionan muchas otras, con una gran prestación del servicio. ¿Usted cree que la oposición es sólida? ¿No se siente un poquito solo a veces? Naturalmente que sí, porque tal como nos ocurrió en la reforma tributaria, pues la bancada del partido ha dejado de ser influyente, no hace parte de la coalición del gobierno, está muy distante del gobierno, y naturalmente en el ejercicio de la oposición nos corresponde es hacer oposición, presentar nuestros puntos de vista con cierto criterio bastante crítico, enriquecer los debates. La esperanza nuestra con la erradicación de este proyecto es que este se acumule a otros, y en el marco de la discusión de estos proyectos podamos aportar nuestros puntos de vista, como pensamos también hacerlo a nivel territorial. Ayer, desde la presentación del proyecto, ya se definió que adelantaremos 5 foros regionales para seguir escuchando a todos los actores del sistema, a la academia, a las universidades, a, por supuesto, los hospitales, a las propias IPS y a las EPS. Pero es que este proyecto, a diferencia de muchos otros, sobre los cuales probablemente hablaremos en el futuro, como la reforma política, la pensional, la laboral, la de servicios públicos, el plan de desarrollo, la humanización de las cárceles, el proyecto de ley de sometimiento. Este sí, en mi criterio, es el que va a impactar de manera más negativa la vida de los colombianos. ¿Por la impunidad o por qué? No, porque no hay nada más urgente ni importante para una familia colombiana que su atención en salud. Mire, las cifras son alarmantes. En Colombia la siniestralidad llega a un 90%. Eso quiere decir que de cada 100 colombianos, 90 consultan con regularidad a un médico o piden una cita médica. Pero espere que en su enumeración yo estaba poniendo el ojo en el proyecto de acogimiento de los delincuentes, de las bandas criminales, del sometimiento y de todas las conversaciones que está adelantando el gobierno Petro. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué lectura le deja? ¿Lo deja tranquilo o intranquilo? Pues la lectura es que cada día de por medio, nos sorprenden con nuevos anuncios en la erradicación de nuevas iniciativas y un cambio de políticas públicas que para unos, me incluyo en ellos, son tremendamente negativas y van a causar un impacto sobre la economía, como ya se está advirtiendo. Ayer tuve la oportunidad de leer el contenido del anteproyecto de reforma laboral. Lo hice también sobre la iniciativa en materia de servicios públicos. Se abrirá pronto el debate sobre la reforma pensional. Ya estamos en las discusiones sobre la reforma a la salud. Es tal el cúmulo de propuestas que surgen a diario del gobierno, que uno no puede más que
de espantarse, le diría yo. Ustedes se han leído con detenimiento el cúmulo de facultades que vienen contenidas en el plan de desarrollo. Tenemos y en materia de justicia, 14 por un lado, 7 por el otro, 3 en el otro, o sea, muchas, ¿no? Da la impresión de que este semestre quieren tramitar todo a las volandas con mensaje de urgencia para luego no prescindir del Congreso por el resto del periodo. Van a unas carreras tremendas, ¿no? Pero usted mencionaba lo de humanización, yo a eso me referí el pasado domingo. Un proyecto solo que contiene beneficios, rebajas de penas, excarcelaciones, suben los tipos penales a 12 años, conceden toda clase de beneficios. ¿Y qué de las víctimas? Mire, la situación que se está viviendo en el país en materia de seguridad ciudadana es escalofriante. Yo diría que en la próxima campaña que va a elegir a los nuevos alcaldes, este va a ser el tema más sensible del debate. Doctor Vargas Lleras, todo lo que hemos hablado, casi todo, incluida la reforma de salud, tiene que ver con la economía. ¿Usted cree que viene un decrecimiento para los colombianos, para el mundo en general? No tenga duda, para el mundo en general, pero particularmente para Colombia. Usted ve una caída en todos los sectores de la producción alarmante. Si examina, por ejemplo, el que genera más empleo, que es el sector vivienda, desde finales del año pasado, quienes habían ya adquirido su vivienda han venido desistiendo de esas compras. No crea que la cifra no es muy alarmante. 55% de desistimientos. Yo me pregunto quién, qué constructora, quién va a iniciar un nuevo proyecto en esas condiciones. Claro, los intereses del crédito hipotecario tampoco ayudan. Cuando a una familia le dicen que el pago de su vivienda tiene ahora que asumir un 21% de interés, pues desiste de la misma. Se han disminuido también los subsidios que permitían los cierres financieros. Por eso la contracción en la construcción, como lo advierten algunos analistas. En el sector de infraestructura, yo no veo que haya nadie interesado en vincularse a una nueva concesión. Después de que el gobierno modificó unilateralmente los contratos, tomando semejante decisión frente a los peajes, lo que se escucha, lo que se advierte, es que varios de los concesionarios actuales están en plan de regresar esas concesiones. Si usted toma el sector petrolero y gasero, pues la cosa no es mucho más halagadora. Y en el tema de servicios públicos, le doy un dato interesante. Al día siguiente de que se hicieran los anuncios para intervenir las tarifas, Colombia tuvo el pico más alto de salida de inversión extranjera del país. Al día siguiente se liquidaron PES por $1 billón de fondos extranjeros en Colombia. Y así usted puede avanzar y mirar cualquier sector, el sector de la salud, muchos otros. Y entonces, si nada se mueve, si no hay ningún interés en realizar inversiones, pues entonces sí me temo que la economía este año va a crecer a 0 o menos 0, con todo lo que eso significa en empleo y en pobreza. ¿Usted cree que la plata la están sacando? Naturalmente lo advertimos desde la última reforma tributaria. Verá usted ese anuncio demoledor de que más de 500,000 colombianos abandonaron el país buscando otros horizontes el año anterior. Me temo mucho que de esos 500,000, 75,000 ya no pagarán impuestos este año en el país, porque tomaron la decisión de cambiar su residencia fiscal. Serán colombianos con alta capacidad adquisitiva que ya no declararán renta en Colombia, resultado de la inclusión del impuesto al patrimonio y de normas que en su momento cuestionamos severamente.
Y lo más grave y más triste de eso, la mitad de ellos, no solo contentos con trasladar su residencia fiscal al exterior, tomaron la decisión dolorosa de renunciar a la nacionalidad colombiana y devolvieron el pasaporte. Quiero preguntarle, ya que hablamos de colombianos, por uno específicamente, el expresidente Uribe, que es parte importante de la oposición en este país. ¿Por qué cree usted que anda tan callado o tan cercano al presidente Petro en algunos aspectos? No les sabría decir, Gustavo, yo hace muchísimo tiempo no tengo ningún contacto con él. Pero sí, sorprende su pasividad. No se entiende cómo frente a semejante cambio de modelo y al cúmulo de estas renuncias que se anuncian, no tenga una posición bastante más crítica. Le quiero preguntar, ya casi llegando al final de esta conversación, por otro colombiano. Hablábamos de Gaviria César hace un momento, yo quiero hablar de Gaviria Alejandro. ¿Usted cree que la salida del ministro Gaviria fue algo comprensible o un error astronómico? No, le repito lo que señalé ayer cuando en la rueda de prensa me preguntaron por él. Yo desafortunadamente tengo un buen concepto del doctor Alejandro Gaviria. Pienso que cometió grave error habiéndose retirado de la Universidad de los Andes halagado por un proyecto político. Como también pienso cometió un segundo error al haber asumido una candidatura presidencial. Y el tercer error fue el haberse vinculado al gabinete en este gobierno. Y precisamente en el cargo menos recomendable para una persona como Alejandro. Si es que el cargo que jamás uno aceptaría en este gobierno es el de ministro de Educación, cuando uno sabe que FECODE, que es una fuerza tan influyente en el sector, tiene contacto directo con el presidente, pues no habrá cargo más ingrato que el de ministro de Educación, de manera que yo pues lo lamento, pero no ha venido sino cometiendo equivocaciones. Su salida de los Andes fue lamentable, su paso por la campaña presidencial fue lamentable, el haberse vinculado a esa coalición en la que no creía no le causaba sino problemas a él y a sus compañeros de coalición. Y luego el haber aceptado un ministerio de esa naturaleza en este gobierno, pues también explica su prematura salida. Una muy concreta para despedirnos. ¿Le está funcionando bien o no la brújula al presidente Gustavo Petro? Bueno, ellos están adelantando el programa que promovieron. Lo que pasa es que muchos colombianos que votaron por ese proyecto y votaron por el doctor Gustavo Petro no dimensionaron el alcance de lo que serían las reformas que ahora están llevando al Congreso. Y es deber de todos opinar, adelantar el debate, siempre que sea posible, poner de presente los riesgos que se corren con cada una de ellas, en la esperanza de que se logre llegar a reflexiones profundas, porque si no las consecuencias van a ser devastadoras. Termino esta conversación tomando unas palabras suyas de hace un rato. Dijo que sobre muchas de estas reformas hablaremos en el futuro, por supuesto se refería a que los colombianos hablaremos de ellas, pero interesante hablar de ellas con usted aquí en 6 AM. No sé si más adelante se anime a acompañarnos. Cada vez que me invite, Gustavo, siempre atento. Esta es su casa, doctor Germán Vargas Lleras. Nos interesan voces críticas y que se avisora en ellas lo que se nos viene a todos los colombianos. Bueno, pues entonces conversamos. Acepto con el mayor agrado y la próxima vez invíteme a compartir este grato momento en la mesa de trabajo. Aquí vendrá a la cabina, le tendremos su pan de bono si es que se consigue porque los precios están carísimos y su tinto. Muchas gracias, ex vicepresidente. No, a usted, Gustavo, mil gracias. A sus compañeros de la mesa igualmente.